Amigos, en el video de hoy les voy a enseñar qué elementos contiene lo que es la fuente de poder y cómo viene. El modelo en este caso el fabricante de la fuente de poder es IPS XP. Entonces este es el modelo y nos dice que trabaja con una fuente de alimentación de corriente alterna de 115 volts con una tolerancia de más o menos 10%. Los voltajes de salida de corriente directa ofrece un voltaje de 0 a 32 volts aproximadamente, con una variación de corriente de 0 a 5 amperes. Obviamente trae un fusible de protección. Estas son las características de 2 amperes. Y pues en sí el aparato o la fuente es una fuente de alimentación se podría decir, de un solo canal, si así se le entiende. Viene con sus paralelas de protección en este caso de este tipo de material, como si fuera un material contra golpes, contra movimientos, para que los elementos internos no se dañen. Podemos ver que además, sacándola, viene con un cable que es para conectarse corriente alterna o al voltaje que ofrece la acometida de la casa, que son 110-115 volts alternos. Viene con dos pares de cables con caimán, y pues esta entrada que se conecta a lo que es a la fuente. Viene con su manual de usuario en varios idiomas. Esta fuente la decidí comprar, una por el precio y otra por la ergonomía de trabajo, aunque sí me gustaría que haya sido pues de dos, que tuviera de alguna forma para manipular suministros de voltaje en dos sistemas, es decir, que fueran dos fuentes, no solo una. Es decir, esta solamente, como por ejemplo para hacer operar los OPAMs, hay pines que necesitan alimentación de más 12 volts y por otro pin de menos 12. Entonces aquí sí se me está limitando, pero para lo que ofrece, de hecho ayer estuve haciendo unas prácticas y está muy funcional. Aquí viene el rango de operación del voltaje. Este es nuestro botón de encendido, apagado. Y algo curioso es de que cuando conectas, por ejemplo, tu circuito, cuando haces un sistemita en tu protoboard, como por ejemplo esta, y ya tienes un sistema tú armado. Aquí el fabricante dice que subas el nivel de corriente y que el consumo de corriente se va a ver regulado según la demanda que demande vaya la redundancia, el circuito electrónico. Y pues con esto tú puedes operar o manipular tu voltaje que se le esté suministrando a tu sistema. Viene pues el polo negativo, el polo positivo, y viene nuestra tierra de protección. Por atrás, como viene protegido, por atrás por atrás podemos observar que viene la entrada estándar para 110, y aquí viene nuestro fusible de protección de 2 amperes. Dice ahí que es de 250 volts. Y también de este otro lado vienen los rangos de 2 amperes, tus salidas y tus entradas. El modelo tiene como
para que no se sobrecaliente la fuente, un ventilador. Vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a conectar esta resistencia a nuestro protoboard en serie. Es una resistencia de 1 kilo ohm, el código de color es café negro rojo con la tolerancia que se ve del color. Entonces ya utilicé mi ohmmetro y tiene una resistencia, obviamente no es la ideal de 1 kilo ohm, sino son 986 ohms por la tolerancia que trae. Ahí podemos ver cuánto varía esta resistencia: 986, 987 aproximadamente, un kilo ohm. Conectamos nuestra fuente. Una vez que ya tenemos conectada nuestra fuente al circuito y nuestra resistencia de 1 kilo ohm en serie al LED, este LED es un LED RGB pero con intermitencia, es decir, a medida que se le está suministrando el voltaje, él internamente envía un pulso que lo hace cambiar de color. Sentamos nuestra fuente, mandamos nuestra corriente al tope y le bajamos poquita corriente para que no se queme, y de alguna forma, si nos damos cuenta, lo vamos a poner otra vez en cero. Vamos a ir subiendo y vemos que no cambia. Ahí está en punto 9, no ha encendido todavía. No porque no haya encendido significa que no hay corriente en el circuito, ya hay corriente. ¿Cómo la mediríamos la corriente? Pues tendríamos que abrir el circuito y conectar en serie nuestro medidor, en este caso un amperimétrico o un voltímetro que tenga esa escala o esa función de ampere en corriente directa. Aquí ya está en 1.2 y vemos que todavía no ilumina. Ahí estamos en 1.8 y ya empieza a flashear, pero vemos que nada más lo hace de un solo color. 1.8 está en 2.0 y vemos que en 2.0 a 2.2 ya empieza a haber un cambio de colores, un rojo y un verde. Empezamos a subir y vemos que ahí hubo una entrada de un color azul más o menos. La vamos a subir a 3 volts y ya vemos ahí los colores RGB, rojo, verde y azul. Ahora, aquí la pregunta sería cuánta corriente está consumiendo. Pues vemos aquí que es un voltaje de 3.0. La corriente no me la alcanza a decir porque es una corriente, yo pienso, baja y está fuera de la escala de esta fuente, pero sin embargo la puedo calcular. Bien, de esta tabla de experimentación pues pasamos aquí a hacer un análisis. Tenemos los 3 volts de la fuente que le estoy suministrando. Podemos hacer ese análisis de malla. Tenemos nuestra fuente, en serie tenemos una resistencia de 1 kilo ohms que mi medidor me da 987 ohms con un LED. Este LED es RGB y aquí la problemática es cuánta corriente está consumiendo el circuito. Pues fácilmente, como es una misma corriente en toda la malla, pues es la misma que pasaría por nuestro LED. Entonces fácilmente yo a través de un voltímetro podría calcular el voltaje que está consumiendo que se le está suministrando a esta resistencia, y por ende aplico la fórmula de la ley de Ohm. Y vemos algo curioso con este LED, es que para cada intermitencia ofrece un consumo o un voltaje diferente, es decir, para cada color que emite es un consumo o un voltaje diferente. Entonces tendríamos que hacer una tabla para la intermitencia de cada color y de alguna forma para cada color conduce conduce tal corriente, que tendríamos que obviamente tal vez ya sea grabarlo en cámara lenta y estar haciendo pausa en los videos para poder hacer esa tabulación, pero de forma general vemos que se baja
como hay un se podría decir un background o un vacío, entonces vemos un voltaje mínimo de punto 25 punto y algo, el punto 23, que tal vez sea cuando está apagado el LED, y el más alto es de 1.07. Entonces si lo sacamos para el más alto y para el más bajo, pues más o menos tendríamos una relación, que el más alto sería 1.07, y pues eso lo tendríamos que determinar. Determinando eso, nuestra supercalculadora 1.07 entre 1987 nos ofrece un consumo de corriente de 1.084 miliamper. 1.084 miliamper. Y en la cuestión más baja, nosotros cambiamos aquí al más bajo, que lo detectamos como 0.20 o 23 más o menos, sería una corriente más pequeña. Serían, aquí hacemos nuestra tabla para un voltaje de la resistencia, voltaje de resistencia de punto 20, ofrece una corriente de cuánto, de 202.6 microamper, y para un voltaje en la resistencia de 0.7 volts nos ofrece 1.084 miliamper. Estos son micros y milis. Entonces vemos que obviamente por el flasheo, por la intermitencia de LED, hay una disminución de consumo, y para determinados colores también hay cierto consumo. Hasta aquí es mi video y espero que les guste. Hasta luego, bye.